Varicose veins are never a welcome sight as you age, but did you know that spider veins can also pigment and irritate your skin? Your legs and skin deserve better. They deserve LiveMD. Experience the healing power of natural ingredients including vitamin K, arnica, sunflower seed oil, aloe vera, and so many more. Visit us at www.livemd.com. Las entrevistas más exclusivas, los temas más trending. Ya comienza Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Saludos amigos, bienvenidos a otro episodio más de Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB. Ángel Javier DPB. Y hoy pues tenemos de invitado, ¿verdad? Continuando la conversación, al coronel retirado Sergio de la Peña, que también fue subsecretario de Seguridad bajo la administración de Trump. Bienvenido, coronel, nuevamente a Trending con Ángel Javier. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Ángel Javier, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. No, el placer es de nosotros, ¿verdad? Poder conversar con usted nuevamente, que sé que es bastante solicitado y más con los acontecimientos recientes. Para ¿verdad? Como comenzar nuestra conversación de lo que es esta situación militar que está sucediendo en Estados Unidos, Rusia, Ucrania y demás, quisiera hacer como un estado de situación, así es que se le llama, ¿verdad? Sí. Un estado de situación. Tenemos por un lado que está Putin y Xi, están celebrando su amistad sin precedentes, están básicamente aliados. Y también Putin anda culpando a Estados Unidos de que ellos lo están incitando, que lo están tentando a que invada a Ucrania nuevamente. Y de paso, ya que le echa la culpa, pues también se burla de los políticos de Estados Unidos, ¿no? Dice que son pues ignorantes, estúpidos, ¿no? Mientras esto, debido a que la secretaria de Relaciones Exteriores confundió el mar Báltico con el mar Negro. Y Biden, en respuesta, pudiésemos decir, se comunica con Ucrania y terminó anunciando que le van a declarar la guerra al cáncer. Básicamente de Rusia no se habló de ese tema. Se va a unir con Ucrania para luchar contra el cáncer. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Es una situación que es bastante grave porque los rusos actualmente tienen en la frontera de Ucrania más o menos 130,000 de sus fuerzas armadas, de sus tropas, y están preparados para, si es necesario, un ataque. Ahora, puede ser, y pienso que lo más posible es que esta es una manera de negociar. Si yo amago a mi vecino y tengo las fuerzas allí, en comparación a lo que tiene Ucrania, obviamente superan fácilmente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia es un país muy capaz, tiene bastantes fuerzas, tiene bastante equipo, pero también tiene que preguntarse uno cuál podría ser el resultado de todo eso. Y especialmente el momento que estamos viviendo al día. Actualmente se están llevando a cabo las Olimpiadas, no terminan hasta el 20 de febrero. Estaba viendo yo el tiempo en Kiev y está a 30 grados Fahrenheit. Y esta semana, para el fin de la semana, va a estar como en 40, 45. Eso quiere decir que se está descongelando el terreno. Y yo anduve muchas veces en maniobras en Europa Central cuando era teniente, y este es el tipo más miserable para estar en campaña. Es frío, anda uno mojado, no se siente uno tan enérgico. Sí. Es mejor que esté bien frío y que esté el terreno congelado que estar lloviendo y todo
y lleno de lodo, y eso es la situación que va a enfrentar el señor Putin al fin de las Olimpiadas. Y para iniciar un combate cuando hay mucho lodo y es muy difícil manobrear, eso dificulta un poco lo que puedan hacer en un ataque terrestre. Ahora, eso no quiere decir que no pueden hostigar al vecino. No, y pareciera como que se están concentrando en la parte aérea, pues, da un poco la impresión, ¿no? Sí, pero también hay que tomar en cuenta que cuidado con un ataque aéreo, porque lo que sí ha sucedido en este interino es que han movido equipos misilísticos de corto alcance como los misiles Stinger y muchos de los Javelins, que son misiles antitanque. Y ambos en un ataque son muy efectivos. Y ahora siempre hay aviones que van a superar la altura, pero eso quiere decir que no son tan precisos y vamos a ver si las armas que tienen los rusos y en las cantidades que la tienen puedan ser efectivas. Pero yo no pienso que va a llegar a ese punto. Yo lo que veo es que Putin sabe que está en una situación que tiene que actuar, porque acuérdate que el 2008 él había dicho, ya declarado, que nunca iba a aceptar a un miembro de la OTAN como Ucrania o Georgia. Cuando primero se unen a la OTAN los estados bálticos, Estonia, Lituania y Latvia, era en una etapa en la cual la Unión Soviética se acababa de ver desmoronado y no había manera de evitar que estos países se hicieran al lado de los países europeos. Históricamente, esos países siempre han tenido buenas relaciones con el resto de Europa. Así que eso sucedió. Y luego después, cuando vio que Bielorrusia posiblemente podría tener la misma mentalidad, evitaron que eso sucediera. Y lo mismo han hecho con Ucrania y en Georgia, en 2008, cuando se hizo esta declaración que los Estados Unidos estaba invitándolos a la OTAN, invadió Georgia. Entonces, y acuérdate que el 2014, cuando se veía un acercamiento a los países europeos y los tratados comerciales estaban disminuyendo con Rusia, atacaron al Donbass, entraron a Luhansk, entraron a Donetsk y se apoderaron de la Crimea. Así que ellos están más capaces de hacer todo eso. Ahora, cuando empieza un conflicto de esta naturaleza, uno nunca sabe qué es lo que puede resultar. Correcto. Sí, que después es como una caja de Pandora, ¿no? Que después que tú la abres, ya, o tiras la moneda al aire, ¿no? Que ya tú no tienes control. Una vez inicia, ya tú no tienes mucho control de lo que suceda. Le pregunto, hay personas que entienden, por ejemplo, pues que Estados Unidos no debe entrar en ese conflicto por diferentes motivos, ¿no? Hay unos que piensan pues que no es asunto de ellos, que debe ocuparse pues primero de la problemática, ¿verdad? Que estamos sufriendo en la nación. Otros entienden que estratégicamente están en desventaja por el retirar las tropas, la cantidad de tropas que están activando ahora, pues entienden que no es una cantidad suficiente para hacer frente. Otros comentan el tema de los equipos que le están enviando a Ucrania, que necesitan mucho tiempo de adiestramiento y que se los están entregando en la cara de Rusia. O sea, que realmente Rusia sabe los equipos que están recibiendo y les va dando tiempo para ellos prepararse. ¿Cómo estratégicamente hablando, cómo queda Estados Unidos posicionado ante esta situación? Mira, ese es el punto más clave que tiene uno que tomar en cuenta. En primer lugar, la primera cosa que se tiene que preguntar uno en este caso es ¿cuál es el interés crítico que tiene los Estados Unidos en Ucrania? Eso tiene que tener una respuesta bien sencilla y muy contundente. ¿Qué tenemos de intereses críticos en Ucrania? Ahora, acuérdate que no es un miembro de la OTAN. Europa, los miembros de la OTAN, al momento, si tú sumas todas las fuerzas que tienen disponibles para contribuir por lo menos para disuadir a Rusia,
y lo comparas con las fuerzas que ha comprometido los Estados Unidos, empezamos con 8.500, ahora el compromiso es de 12.000, y luego ya estamos en el proceso de desplegar a 2.000 a Polonia y Alemania, inicialmente con 3.000. ¿Cuál es el número de fuerzas y equipos que están contribuyendo los miembros de la OTAN? Te aseguro que es mínimo. Y luego le agregamos a ello que Alemania, quien recibe o está en el proceso de construir un gasoducto que sale de Ucrania directamente a Alemania y si no evade la línea a Ucrania, porque anteriormente era una línea terrestre que salía de Rusia y cruzaba Bielorrusia y luego cruzaba Ucrania y luego llegaba a los países europeos. La línea de Nord Stream 2 llega directamente desde Ucrania hasta Alemania, y Alemania no ha dicho nada de ponerle sanciones para por lo menos poner en alto la construcción de ese gasoducto. Los Estados Unidos anteriormente con el presidente Trump les habían dicho, mira, el gas que ustedes reciben de Rusia, nosotros podemos enviarles la misma cantidad. Entonces, en gas natural liquefificado, lo que pasó es que cuando entró el nuevo premier de Alemania, no han hecho eso. Ellos todavía tienen pensado seguir la construcción de ese gasoducto. Y acuérdate que también los Estados Unidos le había puesto sanciones en cualquier participación por parte de compañías de los Estados Unidos en dicho gasoducto. Así que si uno quiere realmente disuadir a Rusia, uno le dice, mira, si sigues de necio, te vamos a cortar ese recurso, ese mercado que es muy grande para Alemania. Y no nomás Alemania, otros países europeos. Así que lo que pasa es que esta gente se ha hecho muy dependiente del gas que viene de Rusia y le tienen miedo a Rusia en cancelar esos negocios que pueden producir todo tipo de bien para Rusia, y obviamente es un beneficio mutuo para los países europeos. Así que, como digo, vamos a empezar primero con cuáles son los intereses de los Estados Unidos. Otra cosa, cuando empiezas a considerar el despliegue de 12.000 soldados a Europa para potencialmente estar en una situación que puede producir un conflicto, debía haber un debate, un diálogo entre el presidente de los Estados Unidos con el pueblo estadounidense, igualmente con el Congreso. Al momento debería haber ya un diálogo o conversaciones sobre qué es lo que vamos a hacer, y eso no se sabe. No sé si tuviste la oportunidad de ver una entrevista con el portavoz del Departamento de Estado, el señor Ned Price, con otro señor de uno de los corresponsales de la prensa asociada, donde dice que es muy posible que Rusia va a intentar una operación de falsa bandera, es decir, los rusos van a actuar como que lo que estaban hablando. Rusia. Sí, es lo que estaban hablando. Pero ¿qué es lo que dice Ned Price? Tenemos esta información que es desclasificada y luego le pregunta el corresponsal, bueno, ¿dónde están las evidencias? Y él dice, las evidencias son que te estoy diciendo. Y él dice, pero esas no son evidencias. ¿Dónde están las evidencias? Entonces, a lo que voy es que tiene que haber una mejor manera de presentar lo que se está llevando a cabo, porque si uno inicia un conflicto internacional, o por lo menos un compromiso internacional, debe de tener la aprobación del pueblo norteamericano, quien elige al presidente, quien elige al Congreso, para que no se salga de la orden todo lo que está sucediendo, y nada de eso ha sucedido todavía. Entonces, esa es parte de lo que tiene que hacerse ahora. No, y de hecho, y yo te diría, ¿verdad?, en mi opinión personal, que es como esperar demasiado de esta administración, porque si algo se ha distinguido la administración de Biden es que él no habla mucho.
no hace muchas conferencias de prensa, ¿no? Que todo tiene que estar guionizado. Y también el tema del control de la información, que vimos con este tema del virus, como simplemente se enfocaban en obligar a las personas sin dar ningún tipo de información y nadie podía contradecir, nadie podía cuestionar. Y parece que, pues que ese es, como dicen, el modus operandi, ¿no? de esta administración, que no da información, que tienes que creer las cosas como dicen porque te lo digo yo, como cuando tu papá cuando nene de papi, pero ¿por qué no puedo? Porque yo dije que no. Y se acabó, pero, ¿no? Es como esa actitud. Pero lo que pasa es que cuando uno entra a un conflicto bajo estas circunstancias y algo sucede mal, si hay algún accidente, si se inicia un conflicto que se había podido evitar, ya de que se inicia, uno nunca sabe qué resultados puede tener, pero si no tiene uno el apoyo popular, sí, es más complicado. Es una cosa dificilísima. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en consideración. Acuérdate que el presidente Biden hace poco tuvo una conversación o un diálogo, bueno, no era diálogo, él estaba presentando al emir de Qatar. Y el emir habla muy bien, explica todo sin notas, el presidente sigue viendo sus notas y dice, bueno, mira, vamos a contestar algunas preguntas. En lo que dice eso, el personal que tiene de la Casa Blanca empieza a echar fuera a todos los corresponsales y no permite que hagan una pregunta. Cuando el presidente les dijo, voy a tomar preguntas, y su propia gente le dice, no, váyase. Eso no da una imagen de confianza al pueblo norteamericano. Hasta la gente que lo apoyó se queda rascando la cabeza diciendo, ¿qué pasó aquí? No, y de hecho, y en ocasiones con otros líderes, como que lo han reseñado, que le dice a la prensa, no, a mí ustedes sí me pueden hacer las preguntas que gusten. Cuando Biden ha estado como compartiendo con otros líderes mundiales o en otros escenarios, yo he visto en 2 o 3 ocasiones que los reseñan, ¿no? Como diciéndole, a él ustedes no, él no coge preguntas, no quiere hablar, pero conmigo sí, a mí me pueden preguntar lo que gusten, ¿no? Y da una mala proyección. Y también pareciese que hay muchos países que no quieren entrar en este conflicto. los miembros de la OTAN. Por eso, mira, que no. El miembro principal es Alemania. Acuérdate que el presidente Trump lo criticaron mucho porque él empezó a preguntar cuál es el propósito de la OTAN y empieza con qué es lo que se requiere para ser miembro. En primer lugar, los tratados indican que debe contribuir cada país 2% correcto de su Producto Interno Bruto. 2%. ¿Cuántos países estaban cumpliendo en aquel entonces? 5. Y de ellos, solo Gran Bretaña y los Estados Unidos de los países principales. Hoy en día, ya doblado, hay 10. Pero ¿cuáles son los países que están cumpliendo? Son los países bálticos, es Grecia, son países pequeños. De los principales, solo los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia están cumpliendo con el 2%. ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde están los demás países que tienen la capacidad económica para contribuir en promedio de más o menos 1.5, 1.3 del PIB? Entonces, eso no da confianza. Y cuando empieza a ver uno cuál es el orden de batalla, es decir, cuáles son las fuerzas que va a utilizar en un posible conflicto, ese orden de batalla es... Ponle, al momento no te puedo dar unas cifras precisas. Anduve buscando donde quiera a ver cuál es la contribución de los países de la OTAN en este conflicto, en fuerzas y en personal, y no lo pude hallar muy bien. Yo sé que hay compromisos por Gran Bretaña que supuestamente va a enviar algunos barcos. Canadá dice, bueno, y nosotros ya tenemos en los países bálticos tenemos se me hace que son 1,000 soldados o 1,000 tropas, pero ya habían estado allí. Está. Entonces, lo que voy es que las contribuciones son pequeñísimas. Cuando estamos hablando de 12,000,
y por parte de Canadá son 1,000. ¿Y dónde están los demás? Correcto. Y uno solo tiene que ver cuál es y qué es lo que está haciendo Alemania. Así que ninguno de estos países de la OTAN se sienten amenazados, o por lo menos siendo su vecindad, no están tan dispuestos a hacer lo que es necesario para enfrentar un conflicto bélico. La otra cosa es que hay que tomar en cuenta que desafortunadamente uno de los resultados de la salida abrupta que tuvimos de Afganistán, correcto, destruyó la disuasión, o por lo menos disminuyó significativamente la disuasión de los Estados Unidos ante otros países del mundo. Cuando uno enseña, uno demuestra debilidad, va a haber otros países como Rusia que van a tomar ventaja de ello y nos van a retar. Ahora mira, si uno ve la capacidad que tiene Rusia, ¿cuál es el PIB de Rusia? Es después de Corea, está en el 11º lugar. Los Estados Unidos tienen un PIB anual de 23 trillones de dólares. Ese es 12 ceros. Y el 23. En el caso de Rusia es 1.5. Es decir, lo que acabamos de pasar en la acta de infraestructura, que fue 1.2. Sí, es casi el PIB total de Rusia. Ahora, cuando uno ve las fuerzas de Rusia, como tienen más o menos 1 millón de activos. De ese 1,240,000 son conscriptos que solo están en servicio por 1 año. Y luego después tienen los soldados de contrato. Y esos son 400,000. Cuando uno empieza a ver la capacidad de las Fuerzas Armadas de Rusia, cuando uno ve el PIB que tienen ellos, y cuando uno ve las condiciones en las cuales estaba el ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia el 2014, cuando invadieron a Ucrania, tuvieron que canibalizar, es decir, sacar de todo el ejército, de todas las Fuerzas Armadas, para sacar lo mejor que tenían para poder armar un equipo que podía hacer el ataque en contra Ucrania. Y eso fue el 2014, hace 8 años. Y me vas a decir, con un PIB de 1.5, han incrementado tanto la capacidad militar de ataque. Yo no lo pienso. La última vez que atacaron a Ucrania, tomaron bajas. Sí. Y desafortunadamente ese conflicto ya lleva como 14,000 muertos. Así que el conflicto ha continuado desde 2014. Y cuando el presidente de Ucrania dice, oye, ¿sabes qué? No te alborotes tanto porque la gente se está poniendo nerviosa y me está afectando la economía. Así que no, que incluso pareciera como que están negociando algún tipo de rendición o alguna negociación con Rusia, porque se ven solos, ¿no? Tienen estos países que no quieren entrar en ese conflicto porque les interesa más el petróleo y el gas en tiempos de invierno, ¿no? Que le habían amenazado primero de que le iban a ocultar a Rusia los pagos de SWIFT, que son los pagos internacionales. Mira, y él le dijo, bueno, sí, pero pues te quito el petróleo y el gas, tú sabes que... Otra herramienta de negociación es sacar a los rusos del sistema de SWIFT. Si no están dentro de ese sistema, no pueden enviar o recibir fondos internacionales con la facilidad que se puede bajo este sistema. Ahora, mucha gente dice, bueno, si los excluyes de SWIFT, lo que pasa es que ellos se van a ir al lado de los chinos. Posiblemente, pero también no les conviene porque económicamente les va a pegar duro. Mira, yo tuve la oportunidad de ver cómo utilizan los rusos el gas. Cuando yo estuve de comandante de nuestras fuerzas de observadores ante la ONU, yo tenía gente en Georgia. Un invierno, bueno, era un enero para ser preciso. Sí. Me llama mi gente y me dice, oiga, mi coronel, tenemos aquí un problema. Le dije, ¿cuál es el problema? Dice, pues tenemos frío. Es el invierno, todos tenemos frío. Pero me dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que los rusos están apagándole el gas a Georgia. Y ahorita no tenemos la calefacción necesaria para poder dormir cómodo. Y le digo, ¿qué es lo que me piden? Le dice, ¿sabe qué? Necesitamos calentones eléctricos.
Y le dije, mira, vayan y cómprenlos. Y luego, pero nos va a costar. Y dice, mira, mándame el recibo y dígame cuánto es el incremento en la luz para poder que ustedes puedan tener por lo menos calefacción en la casa. Todo se hizo y se hicieron muy populares porque todos los amigos que los conocían iban a la casa de ellos porque siempre estaba calentita. A lo que voy es que los rusos son muy buenos en hacer este tipo de cosas para forzar a sus adversarios a que tomen la misma línea que ellos si es necesario. Y acuérdate que Georgia también tiene, mira, nomás para indicarte cómo es la dinámica que sucede en esa parte del mundo. Georgia tiene a Yara, que queda su oeste, que es ese lugar se había separado del resto de Georgia. El presidente Saakashvili fue y lo recuperó. Abkhazia, que queda noreste, hizo lo mismo, no lo recuperaron. Osetia Sur, hay Osetia Sur y Osetia Norte en los Cáucasos. El Osetia Sur era parte de Georgia. Cuando invadieron los rusos, entraron por Osetia Sur. Y ahora es una parte independiente, es una provincia independiente. Lo mismo está sucediendo en Ucrania, donde tienes a Donetsk y Luhansk, que viene siendo parte del Donbass. La parte sudeste de Rusia o de Ucrania está bajo el control de los rusos. Ahora, en aquel entonces, el 2014, el concepto que tenía Rusia es la estrategia de Novorrusia. Si ves la costa del Mar Negro, tomaron a Crimea. El problema es que no está conectado por tierra Crimea a Rusia. Hay un puente de unos 3 kilómetros que abastece a Crimea. El agua dulce viene de Ucrania. El gran porcentaje de electricidad viene de Ucrania. Acuérdate que los rusos ya han alquilado el puerto de Sevastopol para los rusos, porque tienen la flota los rusos del Mar Negro. Lo que bajo el concepto de Novorrusia, es que iban a dominar toda la costa sur del Mar Negro. Es decir, si empiezas desde Crimea y continúas hasta el río Dnieper, que viene siendo el que divide el país como en 1/3 y 2/3, y ese río queda en una de las costas uno de los bancos del río Dnieper viene quedando en Kiev. Así que esa es una demarcación muy, muy clara, física, que si hay una invasión, lo que intentarían hacer los rusos es llegar hasta el río Dnieper para que se dominen de 1/3 de Ucrania. Ahora eso sería un conflicto ya bélico de una escala bastante más grande. Que sería otra cosa. Coronel, casi no, ya estamos en tiempo de hacer una pausa, ¿verdad? Para hacer una pausa comercial. Okay. El tiempo pasa súper rápido, ¿no? Es que estas conversaciones interesantes como que aceleran más el tiempo. Pero regresamos luego de estos comerciales. Recuerda que estás escuchando Trending con Ángel Javier. Regresamos. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Varicose veins are never a welcome sight as you age, but did you know that spider veins can also pigment and irritate your skin? Your legs and skin deserve better. They deserve LiveMD. Experience the healing power of natural ingredients including vitamin K, arnica, sunflower seed oil, aloe vera, and so many more. Reduce spider veins, rejuvenate your skin, and relax your legs with LiveMD. Start looking your best and living your best. Take care of your skin with LiveMD today. Visit us at www.livemd.com. Spider veins are quite common, but luckily you have options to eliminate them. For exceptional care and cosmetic vein treatments, visit us at Guaynabo Vein Clinic. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier.
Bueno, mis amigos, y estamos de regreso en Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB. Y continuamos aquí con nuestra conversación con el coronel retirado Sergio de la Peña. Estábamos hablando, o más bien usted estaba comentando antes de la pausa, sí, sobre la situación que se estaba dando, ¿no? El plan que se estaba trabajando. Lo que los rusos desean es tener la costa del Mar Negro. Y el concepto de Novorrusia es quitarle la costa sur, o la costa norte, que viene siendo la parte norte de el Mar Negro. Y lo que querían hacer es anclarse con Moldova. Moldova es el país que queda hacia el occidente o hacia el oeste de Ucrania, pero tiene una pequeña franja que se llama Transnistria. Transnistria solo es reconocida por Rusia y por, se me hace que Corea del Norte y no sé, que es unos 3 países, todos los que tienen tendencias totalistas. Entonces lo que pasa es que ellos querían anclar a Novorrusia, es decir, la costa norte del Mar Negro con Transnistria. Y eso quiere decir que Ucrania perdería toda esa costa del Mar Negro. Sería un país que ya no tenía acceso al mar. Y ese era el concepto que ellos tenían. Cuando hubo resistencia por parte de Ucrania, donde no se les hizo tan fácil invadir Ucrania, deciden mejor no entrar. Mira, nomás para ponerlo dentro del contexto histórico, acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Kursk y la batalla de Stalingrado sucedieron un poco hacia el este de Ucrania, pero están como Stalingrado está a 200 kilómetros de Ucrania. Eso quiere decir que cuando empiezan a ya derrotar a los alemanes, todo regresa por Ucrania. Cuando invaden los rusos, todo pasa por Ucrania. Eso quiere decir que en la Segunda Guerra Mundial hubo 8 millones de bajas en Ucrania. Ucrania es donde el gran porcentaje de la Segunda Guerra Mundial de la frente oriental fue el combate en Ucrania. Así que ellos saben lo que es estar en combate. Ellos saben históricamente las repercusiones que pueden suceder de un conflicto con Rusia. Y los rusos también saben que si tienen un conflicto con Ucrania, que se prolonga la guerra, va a ser muy difícil derrotar a los ucranios. Inicialmente va a ser fácil, pero cuando entren a las ciudades, va a ser una cosa muy fea y muy larga. Acuérdate de Chechenia. En Chechenia, la primera guerra en el 94 tuvo, vamos a tomar de la guerra del 94 y la guerra del 99 al 2000. Hubo 300,000 muertos en ese conflicto. Así que cuando hay conflictos en los cuales que entra Rusia, no son fáciles para resolver. Correcto. Y Ucrania sería todavía más difícil porque lo más hacia el oeste que entrarían las fuerzas de los rusos, lo más opuesto se va a poner el pueblo en contra de ellos. Y como hay tantas ciudades, el conflicto urbano es una cosa horrible. Y un ejemplo de cómo es ese conflicto urbano, solo tienes que ver, si empezamos de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Correcto. Horrible, fue una cosa horrorosa. Estuvieron ahí un año en un pueblo pequeño, realmente, no era una ciudad, era una ciudad, no, pero no tan grande. Y ahí es donde se atoró un grupo de ejército de los rusos. Correcto. Si no estoy equivocado, eran más de 100,000 soldados rusos que fueron capturados en Stalingrado. Así que imagínate la cantidad de gente que se puede agrupar en tan pequeño espacio. Entonces, cuando tú ves, si ves lo que pasó en Grozny, en Chechenia, era la misma cosa. El conflicto urbano, que es más recién, fue horrible. Así que los rusos no están ciegos a todo esto. Por eso cuando yo digo que no pienso que tienen el interés de un conflicto, ellos lo que quieren es negociar. Acuérdate que lo que piden los rusos es sencillo. No permitan que Ucrania sea parte de la OTAN.
Eso no es permitido, no lo vamos a tolerar y no va a suceder. Y ya de facto no hay ningún apetito por parte de la OTAN a invitar a Ucrania a ser miembro de la OTAN. Exacto. Pero la OTAN dice, nosotros tenemos una invitación abierta a quien quiera ser miembro. Y eso es lo que no quiere negociar el Departamento de Estado. No quieren limitarse en decir, bueno, si Putin quiere que no seamos parte que no sea Ucrania parte de la OTAN, entonces no es parte de la OTAN. Pero no es tan sencillo así, porque ya se hizo, ya hay un compromiso que es una invitación abierta. Ahora, ¿hay manera de manobrear sobre eso? Claro que sí. Ahora, también Putin va a tratar de armar alguna relación con los chinos y va a decir que es lo que se está viendo. Pero lo que pasa es que las amistades entre los chinos y los rusos suben y bajan. Sí, son complicadas. Y acuérdate que, mira, Rusia tiene una población de 150 millones de habitantes en un país del tamaño de Rusia, que es doble el tamaño de los Estados Unidos, que cubre 8 zonas de tiempo. Imagínate que tienen las fronteras seguras. Not so much. Hay que tener mucho cuidado. Mira lo que pasó en Kazajstán. Correcto. La única manera que pudieron suprimir ese conflicto fue que abrieron el fuego al pueblo kazajo. Entonces, eso es a lo que son capaces de llegar. Pero cuando uno fuerza a la población en esas situaciones, no tiene muchos amigos y fácilmente esas amistades que al momento tiene con los chinos pueden convertirse en otra cosa en el último momento. Acuérdate que el 68, 69 más o menos tuvieron una bronca sobre una pequeña isla en un río entre China y Rusia donde mataron como a unos 300 chinos y tenían divisiones de soldados a cada lado de la frontera listos para un conflicto. Así que esa parte del mundo se sabe que cuando se abren los conflictos, uno nunca sabe dónde terminan. ¿Dónde? No, entonces, siguiendo, ¿verdad? La línea de lo que usted nos ha explicado y demás, ciertamente no es que, como digo, que Rusia o quizás China hayan mejorado grandemente sus equipos militares, ¿no? Su fuerza militar se debe más bien a un declive o a una debilidad en Estados Unidos, quizás por la administración, por las razones que sean, que entonces da pie a este tipo de situaciones, que entonces, o sea, no es que el otro lado esté más fuerte, es que el lado de acá está un poco más débil. Una advertencia que siempre hago en este tipo de discurso, hay que tener mucho cuidado con quién reta a los Estados Unidos, porque nosotros tendremos liderazgo que no es tan organizado al nivel superior, pero la capacidad de nuestras fuerzas en un conflicto siempre ganamos. Sí, las armas están. En Afganistán nunca perdimos un enfrentamiento táctico, siempre lo ganamos. Quien sacó las fuerzas de Afganistán en la manera desordenada que se hizo son las autoridades nacionales. Esa es otra cosa. Pero hay que tener cuidado que en estos conflictos, si se trata de la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas en contra de los rusos, nosotros somos muy, muy capaces. Mira, yo cuando era teniente, viví la etapa de cuando los israelíes invaden al norte de Israel, bueno, el sur del Líbano, el espacio del norte del sur del Líbano y el norte de Israel. Cuando estaba Hezbollah y los sirios en el valle de Bekaa. Acuérdate que los israelitas perdieron 0 aeronaves. Destruyeron las fuerzas aéreas de Siria. Esto es después de la guerra del 67 y la guerra del 73. En ambas, el equipo ruso no tuvo los resultados que pensaban. Ahora, hay que tomar en cuenta que en el 73, cuando ellos presentan el Sagar, que es un misil antitanque, fueron muy efectivos y le dieron unos buenos golpes a los israelíes. Pero ya de que
empiezan las fuerzas aéreas de los israelíes a volar con aviones de los Estados Unidos, como el Phantom y todo eso, los aviones que nosotros le proporcionamos, en contra de los aviones de los rusos, tuvimos tremendo éxito. Y yo pienso que aunque los rusos han modernizado sus fuerzas armadas, aunque la capacidad de los soldados posiblemente sea más grande, hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza una bronca con los Estados Unidos. Sí, y eso se los advierto a todos porque nosotros somos la fuerza militar más capaz en la historia de la humanidad, así que los rusos también lo saben. Se pudiese decir, coronel, que quizás ellos simplemente lo que están es explotando la debilidad del carácter del presidente. O sea, que quizás el enfrentamiento no tiene mucho interés en llevarlo a lo real, porque pues por lo que usted cuenta, ¿verdad? Pues las desventajas en equipos y armamento, pero sí la debilidad de líder, ¿no? Que pues en este caso es un líder de la nación más poderosa del mundo y no, pues apenas tiene problemas en subir escaleras y contestar preguntas. Mira, desafortunadamente, el liderazgo nacional es el que determina cuál es la herramienta que se va a utilizar para resolver un conflicto. Tenemos la parte diplomática, tenemos la parte informativa, tenemos la parte económica, también se puede incluir la cultural, pero la última herramienta que se debe utilizar en un conflicto es la parte militar, porque yo siempre digo, las fuerzas militares son para destruir cosas y matar gente. Sí. También a veces ese es en conflicto, en una acción bélica, eso es lo que hacen las fuerzas armadas. We break things and we kill people. Se oye medio mal, pero al fin de cuentas... Sí, pero para eso son los ejércitos. Esas son las funciones de las fuerzas armadas. Ahora, también somos muy buenos somos los mejores en ayuda humanitaria porque tenemos todos los recursos necesarios para actuar en situaciones difíciles. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la capacidad que tienen los Estados Unidos, nosotros tenemos experiencia en combate, tenemos buen equipo, tenemos un conocimiento situacional bastante amplio y yo siempre le advierto a cualquier adversario que quiera empezar una bronca con los Estados Unidos, no les conviene. Ahora, y debe ser, el liderazgo político debe ser tal cual que esa es la última herramienta que se saca de las que tiene, pero no veo la misma capacidad del actual presidente en actuar en esta situación, porque lo que está haciendo ahora es tratando de restablecer la disuasión que perdió con sus acciones en Afganistán. Correcto. Tristemente, lo que pasó es que a los más altos niveles nadie pagó cuenta. Fue un fracaso total y nadie fue sacado de su trabajo. Eso no es bueno, porque todo lo que se hace a nivel las fuerzas militares, los uniformados, de los generales de menor jerarquía hacia abajo, es excelentísimo. Y eso se tiene que tomar en cuenta. De liderazgo, ¿no? En los líderes. En los líderes a nivel político y en las más altas jerarquías de los militares, porque lo que pasó en Afganistán ya debe haber sido por lo menos evaluado y castigado quien no cumplió. Y nunca se rindieron cuentas con esa gente. Y es mi impresión y yo creo que la de muchos que escuchan esto, que hasta esa cúpula militar ya está bastante politizada. O sea, a veces han salido expresiones, comentarios y que no es pues lo que se esperaba, ¿no? Que saliera del ejército y se entiende, ¿no? Como que pues se ha corrompido esa cúpula y se está viendo en esos efectos. Recuerdo, dando un poquito para atrás, se me fue el apellido ahora que él había dicho que bajo la administración de Trump él tenía como un acuerdo con China de avisarle cualquier movimiento. El general Milley. El jefe de Estado. Mira, y para explicarlo de una manera más sencilla, en la jerarquía militar, cada persona es avanzada basada en los resultados que da, pero siempre una persona se avanza al siguiente grado basado en su potencial para poder funcionar a más alto nivel.
y tenemos pruebas constantes. Si no estoy en conflicto, uno constantemente es evaluado. Y el que fracasa en un ejercicio ya no sigue avanzando. Aquí en este caso, habíamos ganado, estábamos en una buena posición y de repente decidimos, ¿sabe qué? Terminamos aquí y nos vamos a casa. La última vez que eso sucedió fue cuando los comunistas se fueron de la Primera Guerra Mundial, cuando decidieron, ya no vamos a combatir para el zar, vamos a regresar a Rusia. ¿Y qué es lo que pasó? Los alemanes se apoderaron como de 1.300.000 millas cuadradas de espacio que tenía Rusia. Eventualmente lo recuperaron en la Segunda Guerra Mundial, pero claro. Acuérdate qué es lo que pasa cuando hay un fracaso de ese índole. En el caso de Afganistán, obviamente no fue tan severo, pero ¿qué pasó? ¿Quién pagó cuentas? Cada persona a un nivel inferior, subalterno, paga sus cuentas. Si no cumple con su misión, si no cumple con una evaluación, si no cumple un ejercicio o en conflicto, en una batalla, esa persona ya no avanza, se saca. No se aplica a los más altos niveles. Y eso, lo que pasa es que demoraliza a las fuerzas. Correcto. Y mucho de esto, a fin de cuentas, es política y la percepción dentro de la política es muy importante, ¿no? Cómo te perciben las demás personas. Y ahora mismo con ese tema de Afganistán, yo no sé, ¿verdad? En estas situaciones, ¿qué tan bueno es tú estar del lado de Estados Unidos? Porque de pronto te vas a una pelea y te quedas solo, o claro, como en las escuelas antes, cuando yo estudiaba, a veces empezaban como a agitar para que pelearan, de ven, no, dale, que yo te ayudo, tal cosa. Y cuando ya el muchacho está allá cogiendo los trompones que miran para atrás, los que iban con él se quedaron, ¿no? Y están No, así es. Y mira, en este caso yo pienso que lo que va a pasar es que tiene que haber una negociación. El presidente Biden tiene que restablecer la disuasión porque le faltan 3 años y en 3 años pueden suceder todo tipo de cosas. Mira, nomás para ponerle en el contexto de la situación precaria en la cual estamos, vamos a salirnos un poco de lo que estamos discutiendo, pero hay que tomar esto en cuenta. Mira, al momento estamos 30 trillones de dólares en deuda. El PIB mundial es de 93 trillones de dólares. Tenemos 1/3 de la deuda del PIB mundial. Eso no es sostenible. Y cuando, acuérdate, ¿cómo fue que fracasó la Unión Soviética? Correcto. Fue destruida económicamente. Y cuando se destruyó, fue un desastre. Mira, los Estados Unidos es la base monetaria mundial. Si el renminbi, la moneda china, se hace la moneda mundial, ellos son los que determinan los niveles de intercambio y todo eso en petróleo, en energía, en lo que ya te imagines. Tenemos que corregir eso ya. Y dentro del ambiente de todo lo que está pasando, hay que tomar en cuenta ese aspecto, porque con dinero baila el perro. Y si el perro no tiene dinero, se va a quedar. Y es cierto, y fíjate, y ahí y en esta conversación se han señalado unos puntos con relación a lo que era el petróleo, el gas, claro, y cómo Rusia lo usaba. Y entonces, comentaba, ¿verdad?, del desacierto con relación de Afganistán, y se pudiese hablar también como un error estratégico, desacierto, el tema de cerrar los gasoductos, de volver a depender de petróleo internacional, que eso también es de cierta manera debilita a Estados Unidos, ¿no? Y solo hemos enfocado en lo que está pasando en Ucrania. Hay que tomarla dentro del contexto de la seguridad nacional. Tenemos que preocuparnos de todo lo que representa China. China ha producido, ha manufacturado, ha creado una marina más grande en buques que la nuestra. En calidad yo no pienso que son los mismos. Sí, pero en cantidad. Nosotros somos superiores. En cantidad ya son más grandes. La tecnología que han robado de los Estados Unidos ha permitido que ellos avancen significativamente en la materia bélica que ellos tienen. Así que
todo esto se tiene que tomar en cuenta. Y luego también si empiezas a pensar de qué es lo que hacen los terroristas, mira, ya se está rearmando de nuevo el Estado Islámico. Acaban de eliminar el jefe que tenían en Siria. Ese es solo una persona. ¿Qué pasó cuando eliminaron a al-Baghdadi? Entonces llegó al-Hashemi, Sí. al-Quraishi, y ahí está, bueno, ya que debe estar allá con, sabrá dónde, pero el difunto, que una persona que fue eliminada porque el que enfrenta a los Estados Unidos, eso es lo que le pasa. Si van a haber actos terrorísticos en contra de los Estados Unidos, nosotros, es nuestra función de hallarlos y eliminarlos, si es lo que pasó. Ahora, esa es la parte del terrorismo. ¿Qué es lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos? Han entrado 2 millones de inmigrantes de 150 países o más, y además de todo ello, esos son los que fueron registrados. Exacto. Hay 500,000 que entraron, que uno no tiene la mínima idea para dónde se fueron o quiénes son. Haber entrado. No pudo, hecho, entraron. Y dentro de los registrados, estaba viendo hace poco que habían de países bien distantes, que uno por lo general cuando se habla de la frontera piensa que México, Venezuela, de Honduras, pero ciertamente están llegando de la otra parte del mundo y en cantidades alarmantes y no sabemos quiénes son. Cuando yo empecé mi cargo en el Pentágono, estaba monitoreando de dónde venía la gente. Venían en aquel entonces del Medio Oriente, de Europa, llegaban a Brasil y de Brasil se iban a Ecuador y de Ecuador se iban a pie hasta Panamá y luego por Centroamérica a llegar acá. Cuando hubo el cambio de administración, ahora los vuelos salen de todas partes, llegan a México, los países que tienen relaciones con México, llegan a México y si no las tienen, buscan un pasaporte y llegan a México. Claro. Se vienen de Venezuela, se vienen de todo Sudamérica, llegan a Cancún y de allí se van por autobús hasta la frontera. Ahora, ya de que entran a los Estados Unidos, ya de que entran a México, obviamente hay coyotes que están controlando su flujo y esos coyotes están cobrando dinero y están produciendo mucho más bienes. Y cuando llegan a los Estados Unidos, tienen sus enlaces en los Estados Unidos. Alguien está pagando. Y eso quiere decir que los carteles, además de las drogas, ahora tienen otra manera de negocio que les está dando muchos bienes y se están haciendo más y más poderosos. Y todo eso lo vamos a ver, vamos a ver sus repercusiones en el cercano plazo, porque esa gente que entró está amagada después de que matamos al-Hashemi al-Quraishi, el señor Ibrahim. Todo la doctrina que ellos tienen se trata de venganza. Claro. Y ellos van a intentar algo. Va a haber atentados en los Estados Unidos terroristas. Y eso, ¿por qué? Porque abrimos la frontera, permitimos que entrara toda esa gente. La gente de protección fronteriza no tiene manera de controlar. Y esta es una administración que dentro de sus partidarios, ¿no? Estaban o están a favor, lo están pidiendo de simplemente desmantelarlos, ¿no? De eliminar el ICE, de eliminar todas estas agencias de seguridad, porque eso hay que tumbarlo, ¿no? Pero ni siquiera lo hacen. Mira, lo que están haciendo es que ahora ICE y aduanas y patrulla fronteriza son los coyotes de preferencia, porque ya de que entran a los Estados Unidos, la gente de ICE son los que se encargan de distribuir a la gente por todos los Estados Unidos. Así que ya los coyotes ya ni siquiera tienen que llevar a la gente a su destino. Le facilitan el trabajo. Nosotros le facilitamos el trabajo. Y pudiese ser más lucrativo que el mismo negocio de la droga y las armas, porque tienes el apoyo del gobierno federal. Y están violando el juramento que hicieron esos agentes federales, desafortunadamente, porque la gente dice, no, este es un problema muy difícil. No, no es nada difícil. La única cosa que puede hacer el presidente es decir, ¿saben qué? Ya no hay más entrada. Ya tenemos la ley. Tenemos suficientes refugiados, tenemos suficientes gente que pide asilo, ya se acabó, se va a parar. Hoy en adelante el que entre lo vamos a votar, lo vamos a enviar a quién sabe, al país de origen.
y legalmente, ¿no? Porque también está el proceso legal para eso, que es otro montón de personas que ya se recoge. Claro. No, y a lo que voy es que la seguridad nacional tiene muchas fases, muchas etapas y tiene uno que estar pendiente de todas estas amenazas que pueden venir de cualquier parte del mundo. Correcto. Y al momento la atención está enfocada en lo que está pasando en Ucrania. Y regreso al tema, ¿cuál es el interés crítico que tenemos en Ucrania? Si eso no se puede responder, ¿por qué estamos allí? ¿Qué es el propósito de nuestra función en ese lugar? Correcto, y es lo que muchos señalan, ¿no? De que es vergonzoso entonces de que estén moviendo equipos para allá cuando tienes un desastre en la frontera, cuando no puedes ni garantizar la seguridad de tu propio país, te vas a mover a meterte en otras situaciones. Bueno, coronel, ya el tiempo está en los últimos. Es que te digo que esto va súper rápido. Bueno, muchísimas gracias, coronel, nuevamente por esta segunda ocasión, ¿verdad? De aceptar la invitación. Y ya le digo que vendrán muchas más, ¿verdad? Porque mientras este tema esté, pues siempre es bueno, ¿verdad? Contar con un experto. Y también a los que nos están escuchando, recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch, en Ángel Javier DPB. Será hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Trending con Ángel Javier. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast. Varicose veins are never a welcome sight as you age, but did you know that spider veins can also pigment and irritate your skin? Your legs and skin deserve better. They deserve LiveMD. Experience the healing power of natural ingredients including vitamin K, arnica, sunflower seed oil, aloe vera, and so many more. Reduce spider veins, rejuvenate your skin, and relax your legs with LiveMD. Start looking your best and living your best. Take care of your skin with LiveMD today. Visit us at www.livemd.com.